Bien, primero que nada, buenos días o buenas tardes, dependiendo de cuál sea el horario que ustedes estén viendo este videito. Mi nombre es Diego Real y conmigo vamos a ver lo que son las fuentes de aprovisionamiento de agua correspondientes al APO 6 de bromatología. Primero que nada, sabemos qué es el agua potable gracias a la definición que nos determina el Código Alimentario Argentino en su capítulo 12. Obviamente que no la vamos a leer textual porque la pueden obtener online, ¿sí? Como todo lo que es el Código Alimentario Argentino, pero yo quiero centrarme en ciertas partes de dicha definición. Por ejemplo, nos dice que no debería contener sustancias o cuerpos extraños de origen biológico, orgánico o inorgánico que la hagan peligrosa para la salud. ¿Por qué? Porque en realidad me centro en esta parte porque muchos de estas sustancias o cuerpos extraños son producto de la acción de la actividad humana nuestra, ¿sí? Como contaminante, pero también existen otros que son propios del agua de acuerdo a la zona donde se la capta y al terreno que rodea, ¿sí? Dicha agua, y que lo vamos a ver más adelante. Por último, sabemos que debería ser incolora, inolora, limpia y transparente, ¿sí? Eso es la definición de agua potable. Bien, primero vamos a hablar de cuál es la disponibilidad del agua en el mundo. Sabemos que solamente el 3,5% es agua dulce o agua con baja cantidad de sales. El 75% va a estar inmovilizada en forma de hielo. El 24% subterránea, y acá vamos a poner un punto sumamente importante porque es la principal fuente de aprovisionamiento de la mayoría de las grandes ciudades y de los terrenos, porque si bien no solo que es poca el agua dulce, sino que está distribuida en terrenos que son muy áridos, otros con una excesiva humedad, y eso hace que en muchas zonas la única fuente disponible sea el de tipo subterráneo. Y luego tenemos el 1% de lagos, ríos y suelos. Bien, primero vamos a hablar un poco del ciclo del agua. Básicamente el sol es quien calienta el océano, que va a aumentar la temperatura, evapora parte de su agua. Eso hace que ese vapor de agua pase a la atmósfera y se eleve por las corrientes de aire hacia las capas superiores de la atmósfera, en donde la temperatura, al ser menor, termina condensando dicho vapor y formando las nubes. Estas, por otras corrientes, ya sean ascendentes o descendentes y con diferentes temperaturas, se mueven alrededor del globo, colisionando entre ellas y generando que el tamaño de la partícula ¿sí? aumente y caiga en forma de precipitación. Esa precipitación en parte puede caer, como vemos acá, sobre las partes altas de las montañas o los glaciares, acumulándose en forma de nieve, de hielo, perdón, y se acumula por millones de años. Pero también lo que puede pasar es que esa precipitación caiga o bien sobre el mar, cerrando el ciclo, o bien sobre la superficie terrestre. En la superficie terrestre forma lo que se llama escorrentía superficial, que es agua de precipitación. Esa escorrentía superficial alcanza los ríos formando parte de su caudal de agua, también parte de la nieve que en los climas más cálidos se derrite, forma parte de estos ríos también y puede generar inundaciones inclusive, pero básicamente van a formar parte de estos ríos. Estos ríos, producto de la inclinación del terreno y donde terminan, forman lo que llaman vertientes hidrográficas. Las vertientes hidrográficas básicamente son un conjunto de cuencas hidrográficas en los cuales sus ríos y sus afluentes van a desembocar en un mismo sitio. En nuestro país existen tres grandes vertientes hidrográficas, que son la vertiente del Atlántico, aquellas que van a desembocar en el Océano Atlántico, con una pendiente hacia el este, por eso son las más importantes, porque la mayoría del terreno de nuestro país es con pendiente hacia el este. También tenemos las vertientes hidrográficas del Pacífico, que son menores, pero que desembocan hacia el oeste, o sea que pasan al territorio chileno. Y por último tenemos las vertientes endorreicas, que se llama, que son aquellas que no desembocan en el mar, sino que terminan en lagos, lagunas o embalses. Y esas se las denominan vertientes endorreicas. ¿Cuáles son las vertientes más importantes dentro del Atlántico? Hoy tenemos la Cuenca del Plata, ¿sí? En donde la forma parte del río Paraná, Uruguay y Paraguay, que forma parte de 4 países, Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina, que es una de las más importantes del mundo y también tiene una importancia económica, no solo como captación de agua, sino también como un desarrollo fluvial. Otras que tienen vertiente hacia el Atlántico, hablamos del río Colorado, ¿sí? Más hacia el sur de nuestro país. Las vertientes del Pacífico dijimos que son menores, en menor cantidad, pero el río Futaleufú es el que mayor caudal tiene, otros también, pero ese es el de mayor caudal, y son las menores. Y dentro de las vertientes hidrográficas, por ejemplo, la Laguna Mar Chiquita es una de las más grandes, etc. Hay diferentes. La idea no es que ustedes nos centremos en esta parte, pero sí es a modo de comentario.
Y estas vertientes, dijimos que si terminan en el mar, se volvían a comenzar el ciclo. Ahora, parte de esas precipitaciones que caen sobre la superficie terrestre no va a los ríos, sino que es absorbida por el terreno. Esta absorción por el terreno puede acumularse o bien en las capas superiores, ¿sí? Es decir, si bien es subterránea, es la más superficial de todas, o bien hasta la profundidad, formando lo que llaman napas, ¿sí? Estas napas, se sabe que la napa más superficial, la número 1, siempre se la considera contaminada. La napa número 2, que está un poco más profunda, se la considera contaminada en aquellas zonas en donde hay grandes acumulaciones demográficas de personas y de terrenos de ciudades. Eso hace que los pozos ciegos tomen contacto y drenen a esta capa, entonces también se la considera contaminada. Y por último, la tercera capa, que es la que se la considera, perdón, no contaminada desde el punto de vista de microbiología, pero sí tienen altos, por ejemplo, minerales disueltos, son aguas duras, pueden tener arsénico, flúor, que es lo que vamos a hablar ahora. Estas reservas subterráneas se las denominan también acuíferos, ¿sí? Estos acuíferos que son, digamos, estructuras subterráneas que almacenan agua, tienen cierto flujo, ¿sí? La mayoría vuelve al océano, ¿sí? Tiene una zona de precarga y una zona de descarga, con lo cual se cargan de agua de precipitación o bien de caudales de ríos, por lo cual no es que son inmunes a cualquier tipo de contaminación, ¿sí? Llega un punto que terminan contaminándose. Bueno, acá tenemos cómo se clasifican las fuentes, como dijimos, meteóricas, que son las de lluvia, los ríos superficiales, las subterráneas, etcétera, que es lo que estuvimos hablando recién. ¿Cuáles son los acuíferos más importantes de nuestro país? Y acá vamos a hacer un pequeño paréntesis. Hay muchos, ¿sí? Yo no voy a nombrar todos, pero por ejemplo, los más importantes tenemos el acuífero Guaraní, ¿sí? Que es uno de los más importantes del mundo, que compartimos también con Brasil, con Paraguay y Uruguay. A Argentina le corresponde el 19%, que es el que se encuentra en este gráfico. Es un acuífero que puede llegar a estar en las profundidades, de acuerdo a la zona, hasta 1800 metros de profundidad. Luego tenemos más en el norte otro acuífero, que es el Irrendá, que es un acuífero que compartimos con gran parte del Paraguay. Los 2/3 del Paraguay se encuentra este acuífero y parte del Chaco boliviano y argentino. Es un agua que, si bien es de importancia, tiene un alto contenido de sales, ¿sí? Es un agua salobre. Y el otro acuífero que vamos a ver acá es el más importante en cuanto a la explotación que tenemos en nuestro país, que es el acuífero Puelche. Este acuífero, como ven en la imagen, ocupa parte del sur de la provincia de Santa Fe, el este de Córdoba y el noreste de la provincia de Buenos Aires. Este acuífero, que se encuentra entre 20 a 120 metros de profundidad, en la zona, por ejemplo, de Las Flores, está a 100 metros aproximadamente, y en la parte de la costa de nuestro país es donde se encuentra más superficial. Eso es lo que generó que sea sobreexplotado. ¿Por qué? Porque tiene una baja cantidad de sólidos, ¿sí? Por debajo de 2 gramos litros, eso lo hace potable. También hace que sea un semiconfinado, con lo cual es de mucho mejor calidad que otras, pero lo sobreexplotamos y terminamos generando contaminaciones. Por ejemplo, el hecho de que en la zona de Buenos Aires, lo que es Berazategui y La Plata, generó tanta cantidad de pozos, generó grandes conos de depresión en el interior de este acuífero y eso alteró gran parte su flujo. ¿Qué generó? Estos conos de presión generó que la transmisión vertical desde el acuífero pampeano, que es un acuífero que está más superficial, que se utiliza mucho también, pero para poner una idea, el 30% del agua que se capta es del pampeano y un 70% es del Puelche, porque es de mejor calidad y al estar más profundo tiene menos contaminaciones que el pampeano, pero esto generó que, como contaminamos el pampeano en gran medida, también al generar estos pozos de presión se aumentó la transmisión vertical de aguas contaminadas desde el acuífero más superficial hacia el pampeano, hacia el Puelche, perdón, y por otro lado estos conos de presión lo que hicieron fueron alterar la carga hidráulica de este acuífero y originando que aguas saladas que se encuentran por debajo de las aguas del Río de la Plata ingresen al acuífero y terminen haciéndolo prácticamente no apto para el uso humano, con lo cual en La Plata y en la zona esta del conurbano se capta agua nuevamente del Río de la Plata, ya no se capta tanto del acuífero Puelche. Entonces se potabiliza agua que proviene del Río de la Plata. Ahora bien, ¿cómo se pueden contaminar estas fuentes? Tenemos
Aguas superficiales pueden ser físicos, químicos o biológicos y pueden afectar tanto los que afectan la salud como la vida acuática. Obviamente que la vida acuática es nuestra referencia desde el punto de vista de la ecología para ver si llegamos a niveles excesivos de contaminación. Pero los ríos y la naturaleza sabemos que siempre tiende a mantener la homeostasis y eso hace que los ríos al paso del tiempo, digamos, de su terreno, puedan recuperar por actividad microbiana y biológica parte de su agua originaria, es decir, después de la contaminación pueden depurarse esos ríos y se clasifican en tres zonas. La zona polisaprobia es de alta contaminación, la meso obviamente es de menor contaminación y la oligosaprobia es aquella zona en donde nosotros tenemos el agua del río casi como se encuentra antes de la contaminación, ¿sí? Nunca llega a ser igual, pero el río logra depurar. Ahora, ¿qué pasa? Pasa muchísimo terreno en donde estos contaminantes se van a depurar. También pasa que si nosotros sobrepasamos esta capacidad, obviamente por más noble que sea la naturaleza, no se va a poder recuperar. Y nosotros siempre vamos a usar el agua de recursos naturales, con lo cual si no los cuidamos y si no hacemos una conciencia de que el agua que tomamos es el agua que contaminamos, vamos a estar complicados. Ahora, ¿cuáles son las contaminaciones? Yo puse algunos ejemplos acá, vamos a ver. Por ejemplo, la actividad industrial, ¿sí? Y la agrícola, sobre todo con pesticidas y diferentes agroquímicos, pozos mal diseñados, estos son un peligro porque van a ser una vía de contaminación directa hacia el acuífero. Y las grandes urbes, sobre todo esta parte, ¿sí? No solo los pozos ciegos, sino también los basurales. En muchas de las ciudades, si ustedes prestan atención, todavía hay basurales a cielo abierto que se los tapa con topadoras y con tierra, y eso hace que toda la contaminación acceda al agua subterránea, que es la que después tenemos que potabilizar, o bien es la que usamos directamente como agua potable. Después tenemos otras industrias. Acá arriba a la izquierda, la minera, ¿sí? Que usa gran cantidad de nuestra agua y se contamina enormemente. Bueno, después tenemos curtiembres y etcétera que contaminan. Si bien hoy en día hay mucha más presión para que esto se haga correctamente, se sigue contaminando, lamentablemente. ¿Por qué hablamos nosotros de nuestra producción, de la parte animal? Nosotros contaminamos mucho también en la parte, por ejemplo, de nitratos. Los nitratos en las aguas, digamos, de captación, en las aguas potables naturales, en los recursos, son muy bajos. Y estos nitratos se aumentan cuando son aguas residuales humanas o de animales. Con lo cual se demostró que por ejemplo, los grandes fieldot, ¿sí? Con esa eyección continua de los animales, contaminan los acuíferos con estos nitratos. Por eso se dice que las aguas superficiales son prácticamente imposibles de potabilizar, porque ya las contaminamos tanto que tenemos que buscar más profundo. Después hablamos de los contaminantes químicos. Hablamos de los inorgánicos, ¿sí? Y de los orgánicos. Dentro de las enfermedades humanas, de las químicas, hablamos de dos en este caso. Flúor y arsénico. Obviamente plomo y demás de los metales pesados. Pero el flúor y el arsénico yo le voy a dar un poco más de importancia porque esas son naturales. Son una de las pocas que no depende tanto de nosotros. Nuestro terreno tiene un origen volcánico, con lo cual tiene un alto nivel de arsénico y de flúor y eso trae enfermedades muy graves. El flúor siempre está acompañado obviamente del arsénico, pero genera en las bajas cantidades enfermedades como por ejemplo caries y en altas cantidades, por ejemplo, grandes problemas óseos, ¿sí? Y la gente que consume durante mucho tiempo este tipo de agua trae trastornos a la salud muy graves. El arsénico, Argentina, hay una enfermedad que le llaman también enfermedad de Belleville, porque es de la zona de Córdoba de Belleville, que se llama hidroarsenicismo crónico regional endémico de Argentina. Acre, básicamente. En nuestro territorio, mucha de la reserva de agua tiene altos niveles de arsénico, por encima de 10 microgramos litro, que es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Nuestro código, en aquellas zonas en donde todavía no hay otra manera de conseguir agua, porque los únicos acuíferos que hay son altos en arsénico, permite que el nivel, ¿sí?, sea un poquito más alto legalmente hasta que esto se normalice. Pero van a ver que hay estos comentarios en el código si ustedes lo leen. Pero, ¿qué causa el arsénico? Cáncer, chicos, es uno de los cancerígenos más importantes que declara la Organización Mundial de la Salud, porque trae, por ejemplo, problemas como cáncer de vejiga, de esófago, ¿sí? También leucodermia, enfermedades no cancerígenas como por ejemplo la diabetes, ¿sí? Es una enfermedad muy común que hoy por hoy
hay una incidencia muy grande y que hay varios papers de investigaciones que se están realizando sobre estos niveles de arsénico y que vamos a empezar a bajarlo. Obviamente que se bajan, ¿sí? Pero hay zonas en nuestro país, por ejemplo Córdoba, San Luis, Chaco, en donde los niveles de arsénico en agua es muy alto. Después hablamos de contaminaciones biológicas, toxinas, ¿sí? Y algas, eso lo vamos a ver también en los recursos pesqueros. Después tenemos para hablar directamente de lo que es el agua de consumo humano, hablamos de calidad química y calidad microbiológica. Dijimos que teníamos niveles muy altos de nitratos cuando había contaminaciones directas de aguas con deyecciones. Hablamos del flúor y el arsénico. También tenemos, hay contaminaciones, obviamente el pH está influenciado, con lo cual se va a alcalinizar o acidificar de acuerdo sea la medición. Pero hay múltiples enfermedades asociadas al consumo de agua que está contaminada. Muchas de estas contaminaciones dijimos que eran naturales, pero otras son productos de la acción humana. Gran parte de los metales pesados que traen altísimos problemas de salud son por las industrias. Pero bueno, independientemente de estos problemas que tenemos y que los vamos a tener que solucionar en corto tiempo, vamos a hablar de los pasos generales de la potabilización del agua. El sistema de potabilización de agua hay para agua dulce, ¿sí? Para volverlo a los niveles que nuestra legislación nos permite, pero también existen otros métodos como la ósmosis inversa, que por ejemplo, si ustedes se ponen a pensar zonas muy áridas como Arabia Saudita, Qatar, todas esas zonas lo que hacen es ósmosis inversa, es decir, lo que hacen es eliminar la sal del agua de mar y potabilizarla. Obviamente que es muy caro, pero que se puede realizar. Y de hecho se usa mucho. Y es lo que hoy por hoy se está invirtiendo mucho en desarrollar esa metodología. Pero los pasos generales de la potabilización de agua son los filtros gravitacionales, ¿sí? ¿Qué tenemos? Lo que es la coagulación, ¿sí? O floculación. Después tenemos la decantación, ¿sí? Tenemos, por último, los filtrados, ¿sí? Y la desinfección, ¿sí? Esta manera son los pasos, ¿sí? Obviamente que antes vamos a tener la parte de floculación. Fíjense, ¿qué es lo que pasa? En realidad, lo que es la decantación y la coagulación son pasos que están íntimamente relacionados. Nosotros tenemos que, en el primer depósito, lo que se hace es, se tiene un tiempo de estancamiento el agua, ¿para qué? Para que las partículas más grandes decanten hacia el fondo y de esa manera se capte el agua superficial y eliminamos gran parte de aquellas partículas que por peso y masa van a caer hacia el fondo del lecho de ese depósito, entonces ya la estamos eliminando. Pero existen otro grupo de partículas que son muy pequeños, muchos de los metales, hierros, mercurio, etcétera, que se mantienen en suspensión, ¿sí? Porque tardaría mucho tiempo en decantar, o bien el tamaño de la partícula es tan pequeño que se mantiene en suspensión. Entonces en ese momento se agregan los coagulantes. ¿Qué son los coagulantes? Son, por ejemplo, sales cargadas positivamente que lo que van a hacer es aumentar y agrupar esas pequeñas partículas para que aumenten su peso y de esa manera decanten nuevamente hacia el fondo. También existen polímeros que se usan en la industria, por ejemplo la acriflavina es uno de los que más se utiliza y hoy en día la Organización Mundial de la Salud está pendiente de la utilización de este polímero porque se detectó que al ser tan soluble en agua es prácticamente imposible que no libere monómeros. Es decir, el monómero de acriflavina es el que termina teniendo también potencial cancerígeno en esta agua. Con lo cual, hay diferentes floculantes que se utilizan, sales de aluminio y demás, que lo que hacen es aumentar la coagulación y el tamaño de la partícula para que decanten. Luego de ello, ¿sí? No es solo que vamos a captar lo que son metales y demás, sino que también parásitos y demás partículas de bacterias se van a eliminar en gran parte acá. Luego pasa por la filtración. Antes se utilizaban filtros de un lecho de roca y posteriormente arena, ¿sí? Y por último pasaban por un filtro de carbón activado, que sabemos que el carbón es altamente poroso y eso capta gran parte de los olores y los sabores y también de las gran cantidad de partículas. Hoy en día se utilizan filtros de membrana, obviamente, pero en las grandes industrias los filtros de arena y de carbón activado se siguen utilizando. De hecho, los ósmosis inversa, los sistemas tienen estos filtros. Y luego tienen la membrana, que obviamente, de acuerdo al tamaño del poro de la membrana, es lo que va a dejar, lo que permite el paso o no desde un sitio al otro.
Por último, entramos en la parte de desinfección. La desinfección para la eliminación de los microorganismos, ya sean más que nada parásitos, virus y bacterias. Estos efectos también se utilizan lo que es el cloro en su gran medida, porque es muy barato, porque tiene un gran efecto oxidante, no solo sobre bacterias, sino también con estos metales, como dijimos, lo que es aguas duras y demás. Entonces también los elimina, tiene un gran poder residual, es decir, tiene un efecto desinfectante a largo plazo. Puede ser líquido o puede ser con dióxido de cloro, que es un gas. También se utiliza el ozono, con la diferencia de que el ozono, si bien elimina sabores y olores, no tiene poder residual. Entonces, lo más común es utilizar cloro. Y luego se almacena. Una de las cosas que no les dije hoy, que era de aguas duras, que lo vamos a comentar ahora. Las aguas duras, como el ejemplo que les di recién, que se usaba el cloro y demás, son aguas que generan lo que nosotros vemos como sarro en las canillas, ¿sí? En agua caliente, esas incrustaciones se llaman, es producto de aguas duras en su gran mayoría. ¿Qué pasa? La dureza del agua está dada por lo que es el magnesio y el calcio, ¿sí? Disuelto en el agua. Cuando estas dos sustancias en agua fría son más solubles que en agua caliente. Entonces, cuando nosotros calentamos el agua, se elimina el dióxido de carbono y genera carbonato de calcio o fosfatos, perdón, que se terminan incrustando en las cañerías y generan este sarro o incrustaciones en realidad. ¿Qué pasa con las incrustaciones? En las industrias tapan todas las cañerías, entonces aquellos sistemas, imagínense que como calderas o sistemas muy finos para generar vapor, son muy sensibles a este tipo de agua, entonces es un punto muy importante en la industria. Por otro lado, las incrustaciones en las cañerías favorecen la formación de microorganismos que formen biofilm, por ejemplo, Pseudomonas aeruginosa, eso hace que se generen superficies irregulares en las cañerías y eso hace que el crecimiento y el biofilm de la bacteria haga más resistencia y dure más tiempo contaminándonos el agua desde la calidad microbiológica. Eso es un dato que me había olvidado hoy durante el video y que lo comentamos en el final para que tengamos en cuenta por qué se mide las aguas duras y en su gran mayoría por encima de 400 partes por millón o microgramos por litro es donde se considera aguas duras y los acuíferos tienen una gran cantidad de aguas duras. Bien, continuamos. Acá hablamos lo que es el final, ¿sí? De qué es lo que se elimina. Fíjense, el 90-99% es en la primera etapa y luego con la desinfección se termina con, nunca es el 100%, pero sí lo más cercano al cero posible. Acá tenemos una imagen de las diferentes plantas, ¿sí? De potabilización. Bien, ahora vamos a continuar para la última parte del video. No, mentira, ya estamos chicos, no les molesto más. Vamos a terminar este video. Estos son los puntos más importantes. Ustedes van a ver que en la bibliografía van a encontrar más detallado algunas de las cosas que hablamos. Lo importante de esta clase es que sepan cuáles son los riesgos, ¿sí? Con un nivel de arsénico, con un nivel de flúor elevado, los nitratos, por quién pueden venir, cómo son los pasos de potabilización del agua, para que tengamos una idea el día de mañana cuando nosotros vayamos a leer o tengamos que generar un pozo para alguna industria en particular, ¿sí? Saber de qué acuífero voy a tener, a qué profundidad. ¿Sí? La idea de este video es eso, es que ustedes generemos esa duda y que tengamos las primeras herramientas para poder desenvolvernos el día de mañana. Sin más que decirles, cualquier duda o consulta que tengan, saben que me pueden mandar en cualquiera de las vías para que se la respondamos. Y bueno, nada, suerte y nos estamos hablando.